Buenas noches para todos. Realmente les agradezco estar de todas partes. Es emocionante para uno y responsable también de transmitir lo que cada uno de nosotros ha tenido experiencia en favor de toda esta familia Inmunotech. Así que gracias a Rosofelia que me invitó para participar acá y realmente Néstor, su colaboración. Y aquí estamos para compartir con ustedes algo interesante. ¿Por qué digo algo interesante? Si bien es cierto, siempre se ha hablado que el glutatión ha disminuido o va disminuyendo en las personas después de los 30 o 40 años, entonces uno diría, bueno, ¿y los niños qué? Es decir, ¿los niños tienen glutatión adecuado desde inútero? ¿O tiene un recién nacido glutatión adecuado al nacer? ¿O durante sus primeros años o primer año, favorecido por la leche materna, quizás sí mantenga algunos niveles de glutatión adecuado? De lo contrario, y como vamos a ver en la noche de hoy, hay demasiada patología, pero mucha, en niños que se debe a ese estrés oxidativo y que se manifiesta en diferentes áreas y en diferentes enfermedades. Y como sabemos que es prevención, entonces también en un niño sano podríamos también empezar a utilizar este gran alimento intracelular que es el glutatión. Pues bien, permítame la primera diapositiva y muchas gracias y bienvenidos acá. La siguiente, gracias Néstor. La siguiente diapositiva. Muy bien, entonces para muchos, porque ¿será que puedo prescribir a un niño de 1 año, de 2 años, de 6 meses glutatión? Creo que para muchos, y eso lo he visto a través de estos 5 años que llevo aquí con ustedes, realmente se conoce mucho más hacia adultos, pero en niños quizás muy puntual alguna enfermedad, pero se ha permitido decir quizás estamos con adecuados niveles de glutatión, no nos estamos envejeciendo, pero por favor, el envejecimiento de un niño que está sometido con oxígeno en su cánula nasal desde prematuro de 700 gramos, se está oxidando su pulmón. Por lo tanto, y lo vemos ahora que tenemos y avanzaremos algo sobre lo del autismo y trastornos del comportamiento en los niños. Esto también tiene que ver con los niveles de glutatión bajos. Por lo tanto, es una alerta para que nosotros, desde cualquier edad, podamos empezar a ayudar a ese ser humano, niño, lactante, preescolar, estudiante, a tener unos verdaderos niveles de glutatión y tener una adultez y una vejez más digna. No solo empezar a los 40 o 50, debemos empezar inútero, como vamos a demostrarlo. Entonces, adelante la siguiente diapositiva. Muy bien, si tú buscas glutatión en PubMed y pediatría, más de 3.500 artículos en los últimos años. Esto quiere decir que glutatión y pediatría, que por cierto, por la Organización Mundial de la Salud se habla menores de 15 años o de 18 años, la parte pediátrica. Pues bien, en ese grupo etario es donde hay trabajos de toda índole que han sido clasificados y revisados. Por lo tanto, tenemos la evidencia y como siempre nos ha dicho nuestros líderes, hay que ver evidencias de esto para, en primer lugar, estar uno seguro de que estamos dando algo que ya tiene estudios. Y en niños. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, si el glutatión es un alimento, y yo diría, y lo repito aquí, después del oxígeno y el agua, el glutatión para un recién nacido es el alimento más importante de sus células para poder vivir, para poder respirar,
para poder desarrollarse, para poder hablar, para poder caminar y para poder defenderse de todo lo que hay en su ambiente, tanto de tóxicos, empezando de la parte infecciosa hasta diferentes alimentos y medicamentos que en un momento dado pueden ayudar a ese niño a descompensarse y tener ese desequilibrio de oxidación y reducción, donde está oxidado un niño de 3 meses con una bronquiolitis, está oxidado un niño con una leucemia de 4 meses de edad, donde un niño con una dengue está oxidado y así tenga 6 meses. Necesita tener esa herramienta para seguir adelante. Y pues bien, es un alimento. Aquí la mayoría ya lo conocen, pero quienes están por primera vez dicen, bueno, el glutatión, ¿qué es? No es más que la unión de 3 aminoácidos. Realmente, glicina y ácido glutámico, pero la cisteína es la más importante. Y en esto hay que insistir, porque mucha gente dice, pero está comiendo bien sus alimentos, se está alimentando con todas las proteínas, con todos los carbohidratos, le estamos dando suplementos de vitaminas, pero ojo, falta ese gran estimulante y productor de vida que es el glutatión. Entonces, si un niño no tiene adecuados niveles de glutatión, y también aquí insisto mucho, intracelular. Hoy sabemos que como el glutatión se ha dicho mucho en varios continentes, se sigue utilizando glutatión en niños, inclusive entero el glutatión o glutatión endovenoso o inhalado o en parches. Ese no llega a la célula cerebral de ese niño. Ese glutatión no recupera el pulmón dañado de ese niño prematuro que está recibiendo oxígeno por 1, 2 o 6 meses. Esto también es muy importante y creo que hoy la mayoría tenemos ya ese concepto para tenerlo claro cuando hablemos con un consultor, cuando hablemos con un personal de salud. Ese glutatión, para que funcione y todo lo que hemos aprendido, debe ser producido dentro de la célula. La misma célula de la persona va a lograr elevar los valores de glutatión en cada una de las células. La siguiente, por favor. Muy bien. Como médico integrativo, quiere decir que además de la medicina alopática de pediatra y neumólogo, llevamos ya más de unas 2 décadas haciendo medicina integrativa y muchos de aquí de la compañía son integrativos, empezando por Luc Montagnier, que fue homeópata. Realmente el doctor Ricardo García bien estudió todas las medicinas integrativas. Aquí en sala veo al doctor Gustavo de Viveros, médico anestesiólogo integrativo. De verdad. Entonces, creo que desde el punto de vista integrativo, quiere decir que está bien el diagnóstico de ese niño, pero que en el manejo podemos adicionar otros tipos de medicinas como homeopatía, terapia neural, acupuntura, homociniatría, medicina tradicional china, pero también nutrimedicina. Ese punto es el clave. Usted puede ser un médico alópata o alguien que solo maneje la parte alopática o tradicional, pero ahí está la nutrición. Y creo que lo que nos enseñaron de nutrición a todo el personal de salud versus ahora integrar esa nutrición de la célula con precursores de formar las moléculas que permiten a nuestras células vivir, ahí está nuestro glutatión antioxidante maestro. Entonces, en todas las medicinas hablamos que los antioxidantes van a permitir el equilibrio de cualquier célula que esté siendo oxidada. Esto es muy importante. Entonces, para que funcione cualquier célula,
necesitamos tener, en primer lugar, una mitocondria sana, una batería sana en cada célula. ¿Y quién mejor que el glutatión va a limpiar ese motor? No me cabe la menor idea hoy, después de 5 años de estarlo utilizándolo, midiéndolo y viendo en niños y en adultos. No me cabe la menor crítica de decir, ¿será que me ayuda para mejorar la energía? No cabe duda, existe. Y además es muy importante limpiar no solo la mitocondria, sino todas esas sustancias que respiramos, malas, todos esos alimentos malos, todos esos xenobióticos. Y el glutatión lo va a eliminar. Y vamos más allá. No funciona, escúcheme bien, ninguna terapia alopática o homeopática si ese espacio entre una célula y otro está acumulado tóxicos entre esos radicales libres. De ahí depende la parte eléctrica. Nosotros somos realmente cuerpos energéticos en donde esa energía está alterada, bloqueada, disminuida por algún radical libre. Por lo tanto, mejorar el voltaje dentro de la membrana de una célula es el objetivo de todo tratamiento. Y ahí participa nuestro precursor de glutatión, nuestra cisteína, y sobre eso también una cisteína muy especial que siempre nos han dicho, no es una N-acetil, es una cisteína que está cubierta para que no se destruya y que llegue de verdad a la célula. Y mucho más que una N-acetil. La N-acetil puede llegar tan solo en un 10-20%, a diferencia de un 92% dentro de la célula de nuestra cisteína bioactiva realmente. Esto quiere decir que en las diferentes patologías que antes se venían utilizando otras cisteínas, pues bien, sirve y sirve por lo menos 5 veces más. Y eso es lo que hemos vivido. En conclusión de esto, si usted es un médico integrativo, utilice la nutrimedicina, utilice nuestro precursor de glutatión. Si usted es un médico alópata, introduzca en la alimentación de un niño desde temprana edad, elevarle los valores del glutatión. Inicialmente en el primer año, su lactancia materna. Como pediatra, de verdad, y la Organización Mundial de la Salud, así dice, lactancia materna, ojalá entre 1, máximo 2 años. 2 años, tiempo en el cual esos niños alimentados realmente por lactancia materna tienen un estrés oxidativo muy bajo. Y eso somos testigos como pediatra, que llevo ya 42 años de pediatra, cómo el dar lactancia materna disminuye ya en per se las infecciones respiratorias. Pero si además de esa lactancia materna tiene un refuerzo inmunológico con nuestro precursor de glutatión, créanme que las 8 o 10 infecciones respiratorias virales de un niño que nos decían eran normales se han bajado a 1 o 2 en el año. Eso es gracias al fortalecimiento de ese sistema inmunológico en niños, en lactantes, en preescolares y escolares. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, todos los días nos oxidamos y nos reducimos con los antioxidantes endógenos que podemos tener, pero muchos de ellos se van agotando y el que más se agota es ese glutatión. A veces en pediatría consumimos otros productos como vitamina C, selenio, magnesio, eso está bien, pero ya sabemos también
esos niños no les funciona muy bien su vitamina C que le estamos dando como médicos, como pediatras, pero no estamos elevando los valores de glutatión para que esa vitamina C o esa vitamina E que tanto la damos en la parte neonatal, realmente como antioxidantes y defensor de un daño ocular que se llama retinopatía del prematuro, ese prematuro va a ser más defendido si elevamos los niveles de glutatión y no solo utilizamos como antioxidante una vitamina E en un prematuro o en un recién nacido que está sometido a oxigenoterapia. Qué tristeza que como neumólogo digo, dar oxígeno cree uno que es salvador. Sucede que no. El exceso de oxígeno también te produce daño pulmonar. Y soy testigo de cientos de pacientes dañados su pulmón por exceso de radicales libres de oxígeno que se producen en la misma oxigenoterapia. Por lo tanto, hoy como médico integrativo ya no coloco oxígeno, coloco homeopatía, átomos de oxígeno sublinguales en un prematuro, en un niño de meses, para que no reciba oxígeno externo. Esto es dar calidad de vida y ser congruentes con el daño o no de nuestro pulmón por el mismo oxígeno. Todo es bueno, pero en exceso es mal. Alguien decía que el éxito está en la cantidad. Hay cosas que son necesarias, pero ¿hasta dónde? Esos límites nos los ha puesto el Creador en cada una de nuestras células. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces nuestro antioxidante maestro es el glutatión. Definitivamente sí. Y ya les decía anteriormente que va a permitir que los otros antioxidantes que lo utilizamos mucho en pediatría nos va a ayudar. Inclusive dismutasa, la dismutasa exógena que hemos utilizado en la parte neonatal se va a ver potenciada cuando utilizamos elevar los valores de glutatión. Ya los neonatólogos desde hace 30 años colocan dismutasa dentro del tubo orotraqueal en prematuros para disminuir lesiones pulmonares. Pues bien, ahora potenciamos ese efecto en un recién nacido, dándole además de esta dismutasa dentro de la tráquea, elevar los valores de glutatión. Esto es lo que hemos hecho actualmente en complementariedad al tratamiento pediátrico, al tratamiento neonatal, al tratamiento de neumología. Eso es ir buscando sumatorias de algo que lo estamos viendo en beneficio de nuestros niños, de nuestros futuros adultos. La siguiente. Ahora, esto es muy importante. No es igual decir glutatión a inmunocal. Muchos de los que empezamos, y yo al principio, cuando me presentaron inmunocal, dije, ¿es glutatión? No, no. Muy importante. El glutatión se forma del poquito inmunocal que le estamos dando, más una alimentación sana. Esto es importante, porque si bien las cantidades de aminoácidos están recubriendo a la cisteína, hacen parte de esa defensa, pero se requiere niveles adecuados de alimentación sana. Ya el doctor Ricardo nos ha dicho, para que funcione esto es alimentación sana. Y sana en un bebé es lactancia materna. Sana es en un niño no darle azúcares refinados, no darle grasas insaturadas. Realmente eso debe hacerse desde épocas de preescolares y escolares para que el rendimiento y eficacia de nuestros precursores de glutatión sean más efectivos. Ahora, muy bien, el defecto que hemos visto es claro.
Cuando solo se utiliza glutatión, no se absorbe tanto dentro de la célula, se desbarata. Ya lo decía lo de la N-acetilcisteína, que como neumólogo la he utilizado por casi 30 años. Y si bien es cierto, ayuda, no ayuda tanto como lo ayuda ahora nuestro inmunocal. Para ponerlo claro en guías del mundo, los pacientes adultos con EPOC están utilizando en este momento N-acetilcisteína. Lo ideal es utilizar nuestro inmunocal. 5 veces más va a llegar a su pulmón y hemos visto ya en pacientes adultos, en este caso, mejoría utilizándolo. Por lo tanto, esto es fundamental. Lo mismo, el glutatión oral, lo tenemos en varias industrias. Repito, nos llega en cantidades adecuadas. Y endovenoso, lo siguen utilizando. La vida media es muy corta y ese paciente no tiene una oxidarreducción de 1 día o de 2 días de UCI, lo tendrá toda la vida. Por lo tanto, es un recurso, pero hay que suministrar el que va a largo plazo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No peleamos con los intensivistas, no peleamos con los médicos integrativos. Si lo están colocándole, adicionémosle además nuestra cisteína bioactiva y los resultados van a ser mejores. La siguiente. ¿Puedo medir el glutatión? Esto es una pregunta que se ha hecho en muchos Zooms, en muchas reuniones. Claro que sí, pero desafortunadamente son muy poquitos los laboratorios que te van a medir dentro de la célula, dentro del leucocito, dentro del eritrocito, dentro de la mitocondria, dentro del plasma. La relación entre glutatión oxidado y reducido. Eso se hace con fines de investigación, pero sí se puede medir. Nosotros hemos tenido la oportunidad desde hace 18 años de medir el glutatión dentro del eritrocito. Antes de entrar yo a ser parte de este grupo selecto, de esta compañía, realmente medía el glutatión intraeritrocitario, pero nunca me imaginé que un producto como el que tenemos nos lo eleva rápidamente y se ven los efectos en niños y en adultos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está el doctor Gustavo de Viveros, también tiene la forma de medirlo, también está otros colegas que están midiendo esto. Medirlo por bioresonancia cuántica. ¿Recuerdan que dijimos que el cuerpo es carga eléctrica? Pues bien, este método no necesita muestra de sangre, no, simplemente la carga eléctrica que tiene cada sustancia, cada célula. Los valores normales del glutatión dentro del eritrocito, no es de todas las células, solo del eritrocito, el valor es entre 630 y 1230 milivoles. Esto es el dato que hemos estado midiendo en más de 1000 pacientes realmente en estos últimos 15 años. Y ahora en los últimos 4 años, con más detalle, lo estamos teniendo en cuenta para mirar cómo nuestro precursor de glutatión empieza a elevar esos valores de glutatión. Las otras formas, sí, se mide también la glutatión transferasa, la relación de lo oxidado y reducido del glutatión, que aparece en muchos de los trabajos en los cuales, por cierto, en la última revisión ya no tenemos 85, sino 91 trabajos hechos de investigación. Quiero referirlos a este libro que ha sido entregado ahora en México, en donde tenemos 91 artículos, de los cuales muchísimos de ellos se ha medido el glutatión con estas tecnologías de glutatión oxidado y reducido. Recordarles que la vida media, y esto es muy importante, como esto se está consumiendo,
A veces las personas dicen, le doy en la mañana una vez y me tomo el platino, me tomo el regular, el performance, y por la noche los niveles de glutatión bajos. ¿Por qué? Porque se consumen en forma continua. Esto es muy importante. Si tú tienes o un niño tiene una enfermedad crónica, hay que dividirlo, ojalá, en 3 raciones o en 3 cantidades para que ese niño o ese adulto tenga niveles de glutatión durante las 24 horas en niveles realmente efectivos. Si no, es pura pensamiento de que le estoy dando en la mañana y va mejor. Pues iría mejor todavía si le haces la repartición en 3 tomas. Esto quiero señalarlo a consultores y a personal de salud, porque de esto vamos a ver las respuestas más evidentes en menor tiempo. Entonces, es mejor alimentarse con media botella 3 veces al día que tomarse solo la botella de agua y media en la mañana. No me cabe la menor duda. La siguiente. Este es el sistema cuántico que utilizamos. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿en qué pacientes pediátricos hemos tenido la oportunidad de manejar nuestro precursor de glutatión? En recién nacidos, les hablaba a aquellos niños prematuros que por inmadurez necesitaron ser intubados y necesariamente tuvieron oxígeno suplementario. Qué tristeza lo que les decía, que salen con displasia broncopulmonar. ¿Eso qué es? Estrés oxidativo dado por exceso de oxígeno en la UCI. Escúcheme bien, exceso de oxígeno dado muchas veces necesario para salvar la vida. Muchas veces necesario para salvar la vida. La vida es así. A veces toca pecar un poco en cantidad, pero por salvar una vida. Pero el recuperar ese daño pulmonar, una de las técnicas que personalmente he utilizado, quizás más de una decena de pacientes con displasia broncopulmonar en estos 4 años, me han permitido retirar el oxígeno en lugar de 4 o 6 meses en 15 días o 3 semanas. Esto es realmente dar calidad de vida a un recién nacido o a un lactante menor. Y avanzando en la edad, hemos visto muchos síndromes de Down. Hoy en día el síndrome de Down sigue existiendo y aparece esta trisomía 21 que ojalá con ese control prenatal y antes del embarazo, estas madres y padres tengan niveles adecuados de glutatión para que no se dañe ese cromosoma. La posibilidad de desaparecer el síndrome de Down está en nuestras manos. Está en que todas las personas que van a quedar en embarazo o el padre que va a tener embarazar tenga unos niveles adecuados de glutatión para que esa alteración cromosómica no se dé. Pero cuando ya nació el bebé y vemos todos los días pacientes de todas las edades con síndrome de Down, si bien es cierto, tienen su desarrollo lento psicomotor, lo que hemos visto al adicionar nuestro precursor de glutatión es que en lugar de que caminen a los 15 o 20 meses, lo están haciendo a los 12 meses. Escúcheme bien. Una mejoría que decíamos es que el niño con Down es hipotónico y por lo tanto va a caminar más tarde. Eso era cierto antes de glutatión. Pero ahora con glutatión han cambiado. ¿Y por qué han cambiado? Estos niños, y permítame aquí decirles, el Down hipotónico no se mejora con nuestro inmunocal regular. Necesita la combinación del inmunocal platino. Sí, doctor, pero en niños, sí.
¿Cómo mejoramos la parte muscular hipotónica si no le damos algo de creatina? Por favor, por más que le demos 4 sobres de inmunocal regular, no vemos la evolución de estos niños hipotónicos, demorados en caminar, demorados en el habla, demorados en actividades psicomotoras. Pero sí lo estamos viendo cuando estamos adicionando regular y platino en estos niños. Y además, nuestros modificadores del gen inflamatorio NRF2. Todos estos niños están recibiendo hoy suplementación con realmente frutos verdes y rojos, porque estamos estimulando los genes antiinflamatorios que están, muchos de ellos, implicados en enfermedades cromosómicas, como es el caso del síndrome de Down. ¿Y qué no decir de parálisis cerebral? Si bien es cierto, hay algunos casos anecdóticos inicialmente, hoy, reuniendo experiencias de muchos consultores y en la forma personal, he visto recuperación en 6 meses, 1 año y 2 años de algo que parecía imposible. Es igual de lo anterior de la hipotonía, pero más severa. Estas recuperaciones se dan después de 1 año o 2 años de estar insistiendo en la combinación de nuestro inmunocal regular y platino. El cuadro convulsivo, acabo de estar en una conferencia sobre convulsiones con neurólogos, neuropediatras. Créame que nuestro precursor de glutatión en el síndrome convulsivo va a estar en los próximos años con patentes, como lo estuvo este mes el autismo. Van a ver cómo mejoran la cantidad de convulsiones el niño. Se logra retirar de los 5 o 6 medicamentos anticonvulsivantes por lo menos a 3 y además disminuir el número de convulsiones. Recordemos que al elevar los valores de glutatión, los neurotransmisores, GABA, noradrenalina, adrenalina, dopamina y la misma serotonina aumentan de cantidad en lo justo y necesario para que esas neuronas funcionen y no tan excitadas, sino que sean bloqueadas por el neurotransmisor producido gracias a elevar los niveles de glutatión. Pues bien, en la parte de neuropediatría y comportamiento, también veo la cantidad de niños con déficit de atención. El síndrome de déficit de atención también lo vemos todos los días en la consulta. Y cómo hemos podido colaborar como complementario al tratamiento ya iniciado por su terapeuta, por su neuropsiquiatra o su neurólogo, cómo hemos logrado, además de meter la homeopatía individual en cada caso, elevar los niveles de glutatión y tener muchos, cientos de niños mejor conectados, con más tiempo de atención. Esto es muy importante respecto a la parte de atención. Muy bien, entonces, pasando un poco más a otras patologías que hemos visto, la parte en escolares, rinitis alérgica y asma. Enfermedades que hoy, repito, son tan frecuentes como decir el 30% de la población mundial tiene rinitis alérgica. 3 de cada 10 personas, escúcheme bien, tienen rinitis alérgica y quizás 2 de cada 10 asma. Esto sí es una verdadera pandemia y he visto a través de las 4 décadas que me ha dado la vida como médico que ha ido aumentando en 10% cada década por mayor cantidad de radicales libres, por menos niveles de glutatión. Ya
la doctora Patricia Conchaven nos hablaba cómo el elevar los niveles de glutatión mejoraban esos glutatión dentro del alveolo para mejorar el niño asmático en su respuesta alérgica. No confundamos un ayudante alimenticio para broncodilatar a una sustancia que nos regula el cuadro alérgico. Me detengo 2 minutos. Mucha gente cree que su niño se va a mejorar porque le está dando el Inmunocal. Le da una crisis asmática y créame, escúcheme, tienes que darle en ese momento, si eres médico alópata, el salbutamol o albuterol en los Estados Unidos y muchas veces esteroide. Es necesario para salvar a ese niño. Así tengamos 50 gramos, 5 sobres no hacen el efecto de broncodilatador de un niño en crisis asmática. Hago este énfasis porque me ha tocado ver eso con tristeza, porque creo que debemos corregir algunas cosas que vamos aprendiendo y que también hay que ser complementarios. Nuestros productos no son milagros para los niños, son herramientas estupendas en todo lo que estamos hablando. Entonces, por favor, hay que respetar el manejo de una crisis de asma, sea con el tratamiento tradicional o personalmente hace 20 años solo con homeopatía. Pero adiciono nuestro precursor para regular, y aprovecho aquí, la cisteína que damos es la del platino en los niños asmáticos. ¿Por qué? Si recuerdan ustedes, el Inmunocal platino tiene un regulador de citoquinas. Ese es específicamente el que permite que tu hijo con rinitis alérgica o asma responda no con broncoespasmo ante el cambio de clima, que tolere mejor una infección viral y no le dé una crisis asmática, que tolere mejor un alimento. Eso es lo que hace Inmunocal platino. Por lo tanto, para mejorar el número de episodios, perfecto. Repito, pero para manejar una crisis aguda, nunca puedes manejarlo con solo nuestro precursor. Así sea combinado o conjurado, no va a responder. Muy importante esto que acabo de decir. ¿Y qué no decir de fibrosis quística? ¿Cómo les parece que Larry Land, si ustedes revisan la historia de Immunotech, el doctor Larry Land es el director actual en Canadá, en la Universidad de McGill, de fibrosis quística pediátrica, profesor mío de neumología pediátrica, Larry Land. El doctor Larry Land ha publicado en toda una revista que leemos más de 450,000 neumólogos del mundo. Ahí está, mejoría del 50% de la función pulmonar en pacientes con fibrosis quística, enfermedad pulmonar genética muy seria. Afortunadamente hoy avances de la parte genética y de la parte de estimulación viral hacia genes se ha logrado ya disminuir y controlar esta enfermedad. Sin embargo, eso tan solo en algunos países, pero en la mayoría de países estamos sufriendo nosotros, los neumólogos pediatras, que hacemos parte del manejo de la fibrosis quística, dificultades. Pues bien, tenemos esa herramienta para los colegas pediatras y neumólogos pediatras que de pronto están en la sala invitados. Creo que es un armamento más para poder utilizarlo. Y qué no decir, el doctor Larry Land fue el que publicó la mejoría de la función física. Él, en Anales de Fisiología del 89, ahí está, en el 99, perdón, ahí está él como autor principal de este artículo científico. Pues bien, fibrosis quística, un gran reto
Y si alguno de ustedes conoce esto, por favor, también redirigirlo a personas que estén manejando en forma conjunta estos pacientes de fibrosis quística. La intoxicación de acetaminofén. Si bien sabíamos que la N-acetil se venía utilizando para intoxicación por acetaminofén o paracetamol, hoy en día estamos manejando en el servicio de urgencias utilizando nuestra cisteína y funciona muy bien para evitar una necrosis hepática por acetaminofén, elevar los niveles de glutatión, no con N-acetil, sino con cisteína bioactiva, dado cada 6 horas, en 48 a 72 horas hemos tenido respuestas en los servicios de urgencias o de unidad de cuidado intensivo. Así que es un área en donde también nuestro precursor de glutatión, nuestra cisteína, ha tenido esto. Ya había comentado la parte inmunológica. Siempre nos dicen, glutatión estimula tu sistema inmune. No me cabe la menor duda. Existe eso. Y lo hemos visto como pediatra, que las infecciones de virus sincitial respiratorio, de rinovirus, de adenovirus, de virus de la influenza han disminuido notablemente. No solo por la parte de vacunas, no solo por la homotoxicidad, con sulfurbiseaurecunirudinaria también tiene unos efectos espectaculares. Pero si en vez de 2 soldados ponemos 3 soldados, pues realmente estamos bloqueando la posibilidad, y aquí quiero a todos esos preescolares que van por primera vez al jardín infantil, si bien estaban dándole alimento y dándole algún producto de homotoxicología, realmente adicionemos estos niveles de glutatión con nuestro inmunocal y ese niño, en lugar de tener 8 cuadros de infección respiratoria al año, tendrá si acaso un caso y muy leve. Entonces, seguridad a las madres de enviar a su niño a los jardines, pero protegidos su sistema con nuestro inmunocal. Pero no solo decirlo, que sube el sistema inmune, hazlo tú con tus hijos, recomiéndalo en esta forma como esta noche estamos hablando, porque creo que estamos regando lo de Gustavo Bonus. Sí lo tienen en la casa, pero no lo están utilizando todos. Lo está utilizando solo el abuelito. No, el niño que asiste al jardín debe estar consumiendo esto para menor episodios, y el que es alérgico, por lo tanto, bloqueamos la parte infecciosa para que no desarrolle asma. Esto es una maravilla, disminuir las cantidades de crisis asmáticas, regulando la alergia y bloqueando la entrada del virus. Recuerda que el 80% de todas las crisis asmáticas en niños se deben a una infección viral. Entonces, vamos bloqueando el virus, no vamos a tener a nuestro familiar o a nuestro vecino o a nuestro consultor con crisis asmática. La siguiente. Y bueno, en neonatos hay trabajos efectivamente. No voy a decir el doctor Guerrero está hablando, pero eso no hay, no he visto. Hay trabajos muy puntuales de neonatos, o sea, el niño menor de 30 días y glutatión. Pues miren que ya hace varios años se había hecho trabajos de mejorar a estos niños utilizando la N-acetilcisteína. Pues hoy, como estamos haciéndolo con adultos con EPOC, nos estamos trasladando a algo más seguro y potente sin efectos secundarios. Mira, el neonato o el adulto con N-acetilcisteína produce gastritis y no tolera más de 3 o 5 gramos. En cambio, con nuestra cisteína bioactiva, el prematuro, el recién nacido y el adulto toleran mucha más cantidad de cisteína para recuperar, en este caso, la parte inflamatoria de un niño pequeño o de un paciente adulto con EPOC. La siguiente.
Mire, cisteína, cistina o N-acetilcisteína. Hemos oído cómo el doctor Eduardo Schoenfeld nos habla de una cistina, no de las cisteínas para entrar a la célula. La N-acetilcisteína, pues hay trabajos en neonatos de las tres tipos de dar cisteína, en donde realmente estos pacientes prematuros aumentaron de peso. Ya lo hemos visto, aumento de peso en pacientes con SIDA, realmente, pero en niños prematuros de recuperación nutricional también lo estamos viendo con la utilización de nuestro precursor de glutatión, nuestra cisteína bioactiva. La siguiente, por favor. Glutatión y asma, ya lo he dicho y quiero reconfirmarlo. Te ayuda muchísimo, pero todo enfocado a disminuir número de crisis y no en el manejo de la crisis asmática. La siguiente. Escrito por la doctora Patricia Conchaven. Este artículo, escrito por la doctora Patricia Conchaven, nos demuestra cómo dentro del paciente asmático, al hacer un lavado broncoalveolar que hacemos los neumólogos para mirar qué hay dentro del alveolo, ahí se demostró que los niveles bajos de glutatión dentro del alveolo eran una de las causas del empeoramiento del paciente asmático y que al suministrar esta cisteína bioactiva, esos niveles dentro del alveolo mejoraron y por lo tanto todos esos radicales libres de oxígeno, de aire ambiente contaminado, cayeron rápidamente y el paciente asmático mejoró. Entonces, desde hace ya más de 30 años nos están diciendo en asma es evidente, es claro, y no es que ahora estamos inventando. Creo que hay evidencias que seguir investigando. Hay que investigar y investigar. Y como decía nuestro gran líder Jimmy Goodman, hay que investigar, investigar, investigar. A pesar de tener un libro de glutatión, a pesar de tener los 91 artículos, debemos, quienes somos apasionados por la investigación, seguir trabajando en buscar evidencias más claras y concretas y lograr así patentes para cada uno de nuestros productos. La siguiente. Glutatión y función pulmonar. Aquí está lo de Larry Land en tórax. Hay muchísimos trabajos que demuestran que la función del pulmón mejora. La capacidad de expandir el pulmón, la capacidad de botar el CO2 y entrar el oxígeno mejora cuando se toma glutatión. Aquí tenemos al doctor Gustavo de Viveros, que es un ser viviente de un COVID en UCI, en donde ese producto ayudó, pero muchísimo, en una fase aguda. Así que realmente esto es real y no escrito de antes. Es vivencial actualmente y lo vemos a veces en casos muy severos, pero también a veces en pacientes que van mejorando su función pulmonar paulatinamente. La siguiente. En autismo, estamos en el mes mundial del autismo. Hace 10 días recibimos la patente de glutatión de nuestra inmunocal en autismo. Miren, este es el trabajo que cerró el pastel, la fresa de cereza del pastel. Ya el doctor Jimmy Goodman tenía algún trabajo inicial, un trabajo piloto. Luego otros investigadores también investigaron nuestra cisteína bioactiva en trastornos autistas. Y este trabajo de la doctora Ana María Castejón fue la que culminó y concretó que los que revisaron nuestro producto dieran el aval que sirve para el autismo. Esto está publicado en Psiquiatrías de la Frontera de septiembre del 2021. Se demoraron 3 años en revisar, mirar que todo estaba bien,
para decir efectivamente este trabajo es científico. Se compara doble ciego. A un grupo le dieron esto, a otro le dieron algo de proteína de arroz y a otro no le dieron. Niños de 3 a 5 años. Tratamiento de 3 meses, escúchenme bien, 3 meses. Por lo tanto, ese niño autista que ustedes tienen y los que al final les voy a comentar que son 36 niños que tengo en estos 4 años con Inmunocal, como en 3 meses se ve subida de los niveles de glutatión y mejoría en todas las esferas. La siguiente. Este es intervención nutricional en autismo con proteína de suero de leche, el Inmunocal, impacto en todas las áreas del comportamiento. Para evaluar esto, si sirvió o no, miden la frecuencia con la cual repetía los movimientos, la frecuencia con la cual captaba a la madre, diferentes tests hechos antes y después en 3 grupos, uno que no le dieron nuestra cisteína, le dieron una de arroz y en otro que no le dieron. Las diferencias entre un grupo y otro fueron estadísticamente significativas. Para los epidemiólogos y los que hacen trabajo, eso es lo que dice, no fue al azar, estuvieron de buenas. No, eso es una medida real y gracias a este tipo de trabajos se logró dar nuestra, de verdad, esa patente tan necesaria. Créanme que en el mundo me están llamando de todas partes. ¿Qué pasó? ¿Es cierto? Sí, señores, es cierto. Hay patente para que cualquier psicólogo, cualquier neurólogo, cualquier pediatra, cualquier personal de salud o no de salud pueda indicar como parte del tratamiento de un niño con espectro autista adicional nuestro precursor de glutatión, nuestra cisteína bioactiva. Muy bien, la siguiente. Este punto es, yo diría, neurálgico. Neurálgico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos han dicho que como es pequeño hay que darle menos cantidad que el adulto. Eso no es tan cierto. Un niño deshidratado necesita de pronto tanta cantidad de agua como un adulto. Entonces, ojo con esto. Creo que debemos ir aprendiendo poco a poco y quienes somos pediatras y vemos todos los días niños, repito, que vemos todos los días niños durante 40 años, podemos ver la respuesta o no respuesta de la cantidad. Y pongo no dosis. ¿Por qué no dosis? Dosis se habla cuando es un medicamento. ¿Cuántos miligramos por kilo de amoxicilina o de acetaminofén le doy al niño de 10 kilos? En nuestro producto no es miligramos por kilo. Escúcheme bien. Y personal de salud, es muy importante esto. Por lo tanto, si bien hay dosis sugeridas por experiencia, creo que esa experiencia en la parte pediátrica, quienes vamos como médicos pediatras englosando el grupo de médicos de la compañía, vamos transmitiendo lo que vamos examinando y viendo todos los días. Pues bien, si bien es cierto que para menores de 3 años iniciar con 1/4 de sobre, eso está bien, la cantidad a iniciar. ¿Por qué? 2.2 gramos o 2.5 gramos es una cantidad que no va a producir esa liberación tóxica que decíamos que es que se está el paciente mejorando. Así en niños pequeños hazlo, está bien. Y a veces no cada 3 días, sino 4 o 5 días ir aumentando y no solo llegar a un sobre. Es que un niño de 2 años autista con un sobre no responde. Entonces, quiere decir, y al final lo digo, que depende del estrés oxidativo que tenga un niño de una enfermedad severa, va a necesitar
mucho más que la dosis sugerida. Ahora es bien, el consultor, no médico, no pediatra, pues probablemente tiene que cuidarse un poco en la cantidad de agua que le da al niño o la cantidad de alimentos que le da. Pero estoy transmitiendo y siendo equilibrado para el consultor, para el médico. Pero cambiar un poquito esa idea generalizada en la cual no veo efectos rápidos y efectivos en niños. Muy bien, en la medida en que va creciendo, puedes empezar el aumento cada medio sobre, es correcto. Y ya cuando tenemos los 9 años, prácticamente se puede iniciar con un sobre. Ahí pongo la inquietud de solo regular, pues no. Yo personalmente utilizo desde asociarle un cuarto de platino o medio de platino o un platino en un paciente con autismo a ese otro regular. La cantidad de proteínas en total son en 2 sobres 18 gramos. Si un niño puede tomar 2 o 3 gramos por kilo, el niño de 6 kilos podría tolerar esto en un estado crítico de no alimentación. Por lo tanto, la cantidad de proteínas no es en exceso para un niño que tenga su función renal adecuada. Si esa función renal está comprometida, el inmunocal le va a mejorar la función renal. He visto en niños con síndrome nefrítico y síndrome nefrótico que tenían elevación de la creatinina y con la utilización de regular y platino logramos disminuir la creatinina y mejorar la filtración glomerular en niños. ¿Qué no decir de adultos? Totalmente. Mi respuesta siempre es sí. Controla al médico tratante, vigílale la creatinina, vigila los electrolitos, pero dale la oportunidad de salvar un riñón, evitar una diálisis o evitar un trasplante renal. Qué bendición tener este tipo de alimentos, de sacarnos de una encrucijada médica, nefrológica, quirúrgica en un momento dado. Entonces, creo que eso es lo que queremos compartir con ustedes. La siguiente. Y bueno, las experiencias que he tenido, básicamente, te las he ido contando. He manejado pacientes con leucemias, pacientes con linfoma en niños, he manejado autismo, obesidad en niños también, diabetes en niños. Hemos logrado disminuir la cantidad de insulina en pacientes niños. La parte de asma y rinitis ya lo comenté. Realmente enfermedades autoinmunes en niños, hemos tenido dermatomiositis y lupus en niños, en los cuales hemos logrado incluir en el manejo nuestro precursor de glutatión. Y ya para terminar, por ser Día del Autismo, quiero comentarles eso, mis experiencias en autismo. 36 niños, escúcheme bien, yo, 36 niños en 4 años. Empecé a adicionar al manejo que venían recibiendo nuestro precursor de glutatión. La edad de los niños, desde 2 años y medio hasta tengo 2 adultos de 28 y 32 años autistas. De estos, en 18 logré medir los niveles de glutatión y fue la mitad, realmente 18. Y en todos, escúcheme bien, en los 18 que logré medir, todos estaban por nivel más bajo de 600 milimoles por litro. Y la cantidad que usé depende de la severidad de ese niño autista con patología, que nunca fue menor de a 2 sobres y muchos de 3 sobres. Y siempre asocié regular y platino. En los últimos 3 pacientes vengo utilizando el Optimizer porque, ojo,
Hay trabajos de sulforafano en autismo. Señores, consultores de salud, el sulforafano que estimula el gen NRF2, hay trabajos en autismo y creo que se viene después de la patente del Inmunocal, la patente de nuestro Optimizer por el sulforafano en autismo. Dependerá de unos estudios que sean evaluados, pero existen. Entonces, creo que estamos en el camino correcto de contribuir al manejo integral del autismo. Termino diciéndoles que esos niños autistas los tengo a todos con terapia APA, que quiere decir la psicóloga, la terapéutica física, la fonoaudióloga, están recibiendo probióticos. No quiero terminar sin decirle que los probióticos son fundamentales en todo niño autista, al igual que los omegas 3. Los omegas 3 son fundamentales en la evolución del niño autista. Y lo tenemos en la compañía. La cantidad es la que hay que dar bastantes tabletas, mínimo 9 a 12 tabletas diarias para cumplir los 3 o 5 gramos de EPA y DHA en los omegas 3 para que sea válido en autismo. En conclusión de la noche, nuestro precursor del glutatión no es realmente un milagro, es una ayuda espectacular que tiene ya evidencias científicas y que quienes estamos trabajando día a día vemos y cuantificamos la cantidad de glutatión, cómo mejora y cómo nos ha ayudado. Así que muchísimas gracias. Tenía ya un solo minuto y quiero agradecer a todos la invitación y por favor comunicarse con la persona que los invitó y claro, con todo gusto en forma interna podemos ayudarles en muchas de las dudas que tengan. Gracias, gracias, gracias y vamos por nuestro sueño, llevar la salud a toda persona. Gracias. La revolución del bienestar está aquí, Inmunotech junto a ti, para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás, siempre te superarás y alcanzarás aquí en Inmunotech todos tus sueños. Somos mucho más que un gran producto en el mercado, somos calidad y excelencia. Una familia unida que se apoya en el camino, somos